Hay pueblos en Texas que fueron borrados de los mapas oficiales, condenados por el propio gobierno, inundados a propósito o desmantelados ladrillo a ladrillo por las mismas empresas que los controlaban. No, abandonados, borrados. Texas es el estado con más placas históricas por habitante de casi todo el país. Un lugar que trata su propia historia casi como una religión. Y sin embargo, entre tanta celebración, comunidades enteras desaparecieron y nadie actualizó la leyenda. Vamos a repasar 13 de ellas. Algunas se pueden visitar, otras no. Y una de ellas fue la segunda ciudad más grande de Texas, con unos 5,000 a 6,000 habitantes en su mejor momento. Y lo más probable es que jamás hayan escuchado su nombre. Denle me gusta al video y suscríbanse, porque aquí investigamos lo que la historia oficial decidió ignorar. Número 13. Lagarto, condado de Live Oak, sur de Texas. Una parada de diligencias en la ruta de Corpus Christi a San Antonio, con oficina postal desde 1858. Una escuela, una iglesia y una tienda que abastecía a las familias ganaderas de toda la región. Su población máxima rondó entre las 200 y 300 personas. Bienvenidos al pueblo que murió, porque el tren decidió pasar por otro lado. Cuando el ferrocarril de San Antonio y Aransas Pass decidió su ruta en la década de 1880, pasó por George West, a unas 10 millas de Lagarto. Esa distancia fue su sentencia de muerte. En 2 décadas, la oficina cerró y las familias se mudaron, y el asentamiento desapareció por completo. Nadie le avisó a Lagarto. El tren simplemente los asfixió económicamente. Pero aquí está lo que nadie les cuenta. Los registros postales, los escolares y los documentos comunitarios jamás se guardaron en un archivo central. Lo único que queda es el cementerio de Lagarto, con lápidas de 1860 y 70 casi ilegibles. Existe una placa histórica del estado y una breve mención en el Manual Digital de Texas. Fuera de eso, la historia oficial simplemente se encoge de hombros. Las familias ganaderas con raíces locales mantienen viva su historia de forma oral. De vez en cuando los descendientes se reúnen en el viejo cementerio, el único reconocimiento real de que alguna vez hubo vida allí. Este patrón se repite en casi todos los casos de esta lista. Decisiones corporativas o gubernamentales tomadas sin consultar a los habitantes. La gente no podía hacer nada. El registro oficial apuntó su existencia y su final, sin interesarse en absoluto por lo que pasó en el medio. Lagarto es apenas el ejemplo más sutil de este fenómeno. Un pequeño asentamiento en el campo que la mayoría de la gente ya olvidó. Pero está en la lista porque aquí es donde todo comienza y porque su cementerio es uno de los pocos sitios donde los nombres de los olvidados aún se pueden leer si se busca bien. Número 12. El viejo de Hannis, condado de Medina, fundado en 1847 por Adelsverein, la Asociación para la Protección de Inmigrantes Alemanes en Texas, y abandonado porque el ferrocarril Southern Pacific pasó a unas 2 millas al norte. Bienvenidos al verdadero lugar de fundación de una de las primeras colonias europeas de Texas, no el pueblo moderno de Hannis, que hoy se asienta sobre la vía y se adueñó esa fecha. El sitio original alberga las ruinas de piedra de la Iglesia Católica de Santo Domingo. Un cementerio cercano tiene lápidas en alemán de 1847 y los años 50. Te incluyen tumbas de víctimas de los ataques comanches y de personas fallecidas por enfermedades antes de que la comunidad se estabilizara. La historia detrás de esas tumbas importa. La Adelsverein prometió tierras y apoyo a colonos alemanes, pero las concesiones resultaron ser un fraude. Miles de inmigrantes llegaron a Texas a finales de los años 40, sin suministros adecuados, entrando a un territorio en disputa activa con los guerreros comanches. La gente murió en cifras alarmantes por enfermedades, violencia y hambre durante los años inmediatamente posteriores a su llegada. Los survivors levantaron el viejo Hannis con lo que tenían, incluyendo iglesia y escuela, estableciendo una comunidad funcional en la frontera del sur de Texas. Y luego, unos 40 años después, un topógrafo ferroviario trazó una línea 2 millas al norte. Un nuevo pueblo creció allí y el asentamiento original fue abandonado poco a poco entre 1880 y principios de 1900. El moderno pueblo de Hannis registra 1847 como su fundación. El verdadero costo está 2 millas al sur, en las ruinas de una iglesia a cielo abierto y un cementerio que apenas recibe algo de mantenimiento. Básicamente, la historia oficial heredó la fecha y dejó el sacrificio real en el sitio original. Número 11. Desdemona, condado de Eastland. En sus inicios era una pequeña comunidad agrícola llamada Hogtown. En 1918, el pozo petrolero número 1 de Joe Duke brotó
y transformó la zona en uno de los pueblos petroleros más caóticos en la historia de Texas. Llegaron entre 8,000 y 15,000 personas. Las fuentes varían y la cifra real nunca se sabrá porque nadie tenía tiempo para contar. El pueblo carecía de autoridades capaces de controlar a semejante población. Relatos de la época describen asesinatos, robos y explosiones de pozos que mataban trabajadores, además de fortunas que se creaban y perdían en semanas. El pueblo cambió su nombre a Desdemona por la heroína trágica de Shakespeare, asesinada por su amado, supuestamente para atraer inversionistas. Para 1922, los pozos principales ya se habían agotado y las decenas de miles que llegaron por el petróleo se marcharon igual de rápido. Toda la infraestructura construida para ese auge repentino quedó abandonada allí mismo. Hoy en día, Desdemona cuenta con unos 150 habitantes y una placa histórica. La escala, violencia y velocidad del caos de ese auge fue tan absoluta que no se crearon registros sistemáticos durante el proceso, y casi todo lo que sabemos proviene de historias orales recolectadas después. La riqueza extraída de la tierra en 2 años se marchó junto con quienes la explotaron. La comunidad a la que abrumó brevemente sigue en pie, solo que no le quedó casi nada como recuerdo de aquel encuentro. Número 10. Thurber, condado de Erath. Situado en la salida 367 de la Interestatal 20 entre Weatherford y Abilene. En su apogeo, fue la urbe más grande entre Fort Worth y El Paso, con unos 10,000 habitantes. La Texas and Pacific Coal Company era dueña de todo desde el suelo bajo las calles hasta el techo de cada cama en cada casa, la cual más tarde se reorganizó como la Texas Pacific Coal and Oil Company. Eran dueños de cada edificio y negocio, y de cada pulgada de tierra. Bienvenidos al pueblo que una corporación construyó, controló por completo y luego desmanteló cuando terminó con él. Los obreros cobraban con vales canjeables solo en la tienda de la empresa. Si querían gastar su sueldo en otra parte, necesitaban un efectivo que no tenían porque no les pagaban con dinero real. Podían ser desalojados de sus casas por cualquier actividad sindical. La empresa controlaba el sistema de agua, la planta eléctrica, el hospital y hasta el teatro de la ópera. En 1903, el Sindicato de Mineros Unidos logró organizar con éxito a Thurber, convirtiéndolo por poco tiempo en el único pueblo empresarial totalmente sindicalizado de Texas. La compañía toleró este acuerdo, pero a principios de los años 20, la Texas Pacific Coal and Oil Company descubrió petróleo en sus tierras del oeste y el carbón dejó de ser prioridad. En lugar de vender el pueblo o traspasarlo a sus propios habitantes, decidieron desmantelarlo de manera sistemática. Se vendieron los edificios, levantaron las calles de adoquines y demolieron las estructuras. Para 1933, la ciudad más grande entre Fort Worth y El Paso prácticamente había dejado de existir. La razón de un desmantelamiento tan eficiente era dolorosamente simple. La empresa era dueña de absolutamente todo. Los residentes no tenían propiedades. Sus salarios no pasaban de ser meros vales. Sus casas pertenecían a la corporación. Cuando la empresa se marchó, todo se fumó con ella, incluida la gran victoria del sindicato, que perdió toda relevancia histórica al no quedar un solo pueblo en pie que se pudiera organizar. Lo único que queda es una chimenea de ladrillo de la planta eléctrica, visible desde la Interestatal 20. Erigida en medio de las llanuras del norte de Texas, sin nada alto a su alrededor por kilómetros. La iglesia católica de Santa Bárbara sobrevive en ladrillo y ha sido preservada. El cementerio de New York Hill alberga apellidos italianos, polacos, galeses e ingleses, grabados uno al lado del otro, reflejando la demografía de la migración laboral industrial concentrada en un solo punto. Mineros italianos del sur, polacos llegados de Galicia y galeses provenientes de los valles del carbón. Llegaron a Thurber porque una empresa minera necesitaba brazos para trabajar. Y ellos necesitaban empleo. La empresa obtuvo lo suyo, y cuando terminó, simplemente se marchó. El cementerio resultó ser lo único permanente que nadie se pudo llevar. Estos son los sucesores comerciales de un desmantelamiento corporativo tan absoluto, que aquella comunidad de 10,000 almas quedó reducida a una chimenea y una tienda de recuerdos. Número 9. Towash, condado de Hill. Una consolidada comunidad agrícola y ganadera en el valle del río Brazos, al norte de Texas, fundada en los años 1840 y 50, con una iglesia metodista, oficina de correos, escuela y tiendas. Tenía entre 300 y 500 habitantes en su apogeo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército expropió el pueblo entre 1950 y 51. Construyeron la presa Whitney en el río Brazos.
El lago se llenó y Towash quedó sumergido. Les presento al pueblo que resurge con la sequía, cuando el nivel del lago Whitney baja drásticamente debido a la falta de lluvias. Los cimientos de Towash emergen de las profundidades, muros de piedra, tumbas y antiguas calles. El pueblo reclama su lugar cuando el propio embalse que lo sepultó se queda sin agua suficiente. Los testigos describen esta experiencia como algo sumamente desconcertante. Ruinas cotidianas saliendo de un lago recreativo, como si el entorno intentara corregir su propia historia. Las familias desplazadas de Towash recibieron por sus tierras la tasación oficial del gobierno, cifras impuestas de forma unilateral por las autoridades, sin margen para negociar. No existió ayuda de reubicación. Se desacralizaron las iglesias. Los cementerios quedaron inundados o se trasladaron a medias. La memoria colectiva de esta comunidad terminó repartida entre las familias que huyeron a pueblos cercanos. Y el relato oficial priorizó el control de inundaciones antes que recordar lo que se destruyó para siempre. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército promocionó el lago Whitney, destacando solo los beneficios del embalse. Los pueblos inundados para construirlo quedaron relegados a una simple nota al pie. Hoy se puede acceder al lago Whitney en bote. Si la sequía revela las ruinas de Towash, estas quedan bajo control de los ingenieros militares. Es mejor consultar las normas de acceso con administración antes de ir. Si te está gustando el viaje, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Es totalmente gratis y siempre traemos historias nuevas sobre nuestro país. Número 8. Lobo en Culberson, junto a la Ruta 90. Unas 35 millas al este de Van Horn, en el desierto de Chihuahua. Parada del ferrocarril Southern Pacific para dar agua a las locomotoras de vapor. Talleres de mantenimiento y casas para los trabajadores y sus familias. Oficina de correos, escuela y pequeños comercios, albergando a casi 200 personas en su mejor momento. Cuando el diésel reemplazó al vapor en los años 40 y 50, Lobo perdió su razón de ser al instante. Los trenes de vapor necesitaban paradas de agua constantes en el oeste de Texas. Las locomotoras diésel, número. La tecnología cambió en las oficinas. El tren abandonó, luego el correo cerró y la gente terminó marchándose de allí. No hubo consultas públicas ni se ofreció compensación alguna. Nadie compró las tierras ni expropió a la comunidad. Simplemente quedó en el olvido por una decisión ajena de la que nadie les avisó. Hoy ruinas de adobe y piedra derrumbadas se alcanzan a ver desde la autopista 90. Paredes sin techo y escombros revelan el plano del viejo pueblo desde la carretera. El lugar se encuentra parcialmente en propiedad privada. Confirma quién es el dueño antes de entrar, porque es bastante peligroso. Hay muros de adobe a punto de caer y serpientes de cascabel en verano. La luz única de la región de Transpecos hace que las ruinas luzcan hermosas, ajenas por completo a la dura realidad de su trágico final. Lobo significa exactamente eso en español. Pero el pueblo no lo mataron los depredadores ni las leyendas salvajes del oeste. Un simple motor diésel lo volvió obsoleto. Y el lobo simplemente se extinguió cuando el ferrocarril dejó de necesitarlo. Número 7. Shafter en Presidio, junto a la Ruta 67. Ubicada entre Marfa y Presidio, también en Transpecos. Uno de los mayores depósitos de plata de Texas, hallado en las montañas Chinati y explotado por la compañía minera Presidio desde los años 80 del siglo XIX. El pueblo llegó a tener escuela, oficina de correos, la iglesia de adobe de Nuestra Señora de Guadalupe y casas para los mineros. Su población máxima rondaba entre 500 y 1500 personas, aunque las fuentes varían bastante. Bienvenidos al pueblo, cuya historia laboral fue borrada por completo de los registros oficiales. Los trabajadores de Shafter eran en su mayoría mineros mexicanos y mexicano-estadounidenses que trabajaban bajo administradores anglosajones para inversores extranjeros y del este que jamás pisaron el condado de Presidio. Las condiciones de trabajo eran típicas de la dura minería de finales del siglo XIX, con exposición al polvo de mineral, ventilación insuficiente y viviendas corporativas que creaban deudas imposibles de pagar. Existían diferencias salariales documentadas entre supervisores anglos y obreros mexicanos por el mismo trabajo duro. La riqueza extraída de las montañas Chinati terminaba en manos de inversores en Nueva York o Londres. Quienes la sacaban de la tierra vivían y sudaban en Shafter y también morían en Shafter. Ellos descansan hoy en un cementerio que aún refleja la cruda jerarquía de toda la operación minera. El lugar de tu tumba dependía directamente del puesto que ocupabas para los jefes. La historia oficial de Texas prefiere recordar cifras de producción
y a los dueños de la mina. Pero las terribles condiciones de trabajo y el sufrimiento de los obreros mexicanos y mexicoamericanos, quienes realmente sostenían la mina, quedaron guardados en archivos de historia oral local, especialmente a través del Centro de Estudios de Big Bend de la Universidad Sul Ross, aunque los libros oficiales de historia lo sigan ignorando. El precio de la plata cayó varias veces. La mina cerró, reabrió y volvió a cerrar, hasta que clausuró definitivamente a mediados del siglo XX. Presidio sigue siendo uno de los condados más aislados de Texas. Cuando la plata se acabó, el pueblo de Shafter perdió su razón de ser. Hoy solo quedan muros de adobe y piedra, regresando lentamente al desierto, visible desde la carretera 67 de pasada. La iglesia de Nuestra Señora de la Polvareda es la única silueta imponente. Su arco de adobe y sus paredes derruidas representan la fe de la comunidad y el hecho mismo de que alguna vez hubo vida allí. Los autos pasan rápido frente a las ruinas, casi nadie para. El cementerio de Shafter es sin duda la parte más reveladora de este lugar. La distribución de las tumbas es el reflejo físico de una división racial y económica que la historia oficial de la minería de Texas aún no quiere reconocer plenamente. Consulta el estado de acceso con la Comisión Histórica antes de visitar las estructuras. Ten en cuenta que parte del sitio es propiedad privada. Puesto número 6, Terlingua, en Brewster, a 80 millas de Alpine, un pueblo de la empresa controlado por la minera Chisos, cerca del Parque Nacional Big Bend, propiedad de Howard Perry, de Chicago, quien jamás vivió en ese lugar. La gran mayoría de los trabajadores eran de origen mexicano. Tenían tienda de raya, oficina de correos, escuela para los niños, iglesia y casas, todo controlado por el patrón. El negocio era extraer mercurio plata líquida. Bienvenidos al pueblo fantasma más visitado de todo Texas, donde todos fotografían las ruinas coloniales, pero nadie habla de la explotación obrera del pasado. A los obreros les pagaban con vales canjeables únicamente en la tienda de rayas. Respirar mercurio durante el procesamiento les causaba daños neurológicos irreversibles. La expresión loco como un sombrerero viene justamente de la intoxicación industrial del siglo XIX. Y en Terlingua, los procesadores de mercurio trabajaban con ese veneno sin ningún equipo de protección y atrapados en uno de los rincones más aislados de Estados Unidos y sin ninguna infraestructura médica para tratar los estragos que la exposición les causaba. Despedían sin más a los trabajadores demasiado enfermos. Howard Perry pagaba a los mexicanos mucho menos que a los anglosajones por hacer lo mismo. Son hechos brutales, documentados en el registro histórico. Pero casi nadie menciona esto en los recorridos turísticos del pueblo fantasma. Cuando la compañía minera Chisos cerró sus operaciones en 1942, la demanda de mercurio cayó y las alternativas sintéticas ya ganaban terreno. Perry cerró la tienda y liquidó el pueblo de golpe. Los trabajadores y sus familias no tuvieron aviso ni indemnización alguna. Los dejaron sin empleo, casa ni recursos a 80 millas del pueblo más cercano, en medio de la nada. Howard Perry simplemente regresó a Chicago. Todas las ganancias de la mina siempre terminaban en esa ciudad. Perry visitó el lugar apenas 2 veces. Las ruinas de la mansión Perry aún se alzan en el pueblo fantasma. Una estructura imponente construida por los propios obreros en el desierto remoto, abandonada por un hombre que apenas la pisó. Al lado mismo yacen los restos de quienes la levantaron, representados principalmente por el cementerio. Sobre una colina del pueblo fantasma, con lápidas hechas a mano y tumbas decoradas según la tradición mexicana y mexicoamericana. Hay fotos de los fallecidos, ofrendas familiares y colores muy vivos. Aún hoy los descendientes vuelven para cuidar con respeto este cementerio. A la mansión Perry, en cambio, nadie regresa jamás. Irónicamente, el Campeonato Internacional de Chili de Terlingua se celebra anualmente justo aquí. Un pueblo fundado sobre la intoxicación por mercurio y la discriminación salarial. Y Vales Empresa ahora alberga un concurso de cocina competitiva que atrae a visitantes de todo el país. Las ruinas son imponentes y las montañas Chisos al fondo resultan extraordinarias. Sin embargo, conocer la historia real exige ir más allá del simple paisaje. Número 5. Tascosa, condado de Oldham, la mítica capital vaquera de las llanuras, el gran núcleo comercial y social del ganado de Texas en los años 1870 y 80, centro de suministros para los ranchos y parada clave de la ruta ganadera del oeste, con cantinas, tiendas, correo y su propio periódico, y un cementerio Boot Hill con caídos de la guerra de pastizales, pistoleros y figuras indomables que encarnaban la violencia pura de la economía de frontera. Bienvenidos a la legendaria capital vaquera de las llanuras, un lugar prohibido para los turistas por ser propiedad privada.
El ferrocarril de Fort Worth y Denver esquivó Tascosa, prefiriendo amarillo, entre 1887 y 88. Se dice que la ruta fue influenciada por el rancho X&T, que quería las vías, cruzando terrenos bajo su control. A los pocos años del desvío, casi todo negocio se mudó a amarillo. La última oficina de correos cerró en 1915. Pero aquí está el detalle oculto sobre el papel del rancho X&T en todo esto. Ese rancho no era el típico negocio ganadero que la mitología de Texas nos quiere hacer creer. Eran casi 3 millones de acres de tierra tejana, entregados directamente a un consorcio de Chicago, la llamada Capitol Freehold Land and Investment Company, como pago por financiar la construcción del Capitolio Estatal de Texas en Austin. El estado de Texas no tenía dinero en efectivo para su Capitolio, pero le sobraba tierra. Así que aquellos inversionistas de Chicago decidieron exactamente por dónde pasaría el tren. La vía del tren iba por donde ellos querían. La capital vaquera de las llanuras, el núcleo comercial de toda la región, fue borrada del mapa como daño colateral de un pacto inmobiliario estatal, con corporaciones de fuera que se quedaron una gran parte de Texas como trato político. Boys Ranch compró el terreno de Tascosa en 1939. El cementerio Boot Hill aún se conserva en los terrenos de Boys Ranch, junto a las ruinas del viejo juzgado y un museo sobre la historia de Tascosa. Hoy es un centro juvenil activo y las ruinas de Tascosa quedan dentro de su campus. Entrar requiere autorización escrita de la administración de Boys Ranch. El paso no está permitido y no van a tolerar intrusos. Contacta con ellos directamente si de verdad quieres visitar el cementerio. No hay ninguna otra forma legal de acceder al sitio. Las tumbas de Boot Hill son el principal rastro de las guerras que definieron el negocio ganadero local. Hablo de los choques entre grandes ranchos y pequeños vaqueros en los años 80, un conflicto laboral que acabó siendo letal. El pueblo que enterró aquella violencia en su propio suelo acabó destruido por los mismos intereses corporativos que provocaron todo ese caos en primer lugar. El Museo Histórico de Panhandle Plains en Canyon guarda archivos clave sobre Tascosa y es el mejor sitio para empezar a investigar. El número 4 es Bluffton en Llano, una pequeña comunidad del Valle del Río Colorado, con su iglesia, escuela y oficina postal. Su desmotadora y tiendas de los años 70 con entre 200 y 400 personas. La autoridad del Río Colorado construyó la presa Buchanan. El lago Buchanan se llenó entre 1937 y 38, hundiendo a Bluffton para siempre. Prepárate para ver el pueblo fantasma que reaparece cuando a Texas le falta el agua. Esto ocurre durante sequías extremas, como la histórica de 2011 y otros años de calor insoportable. El nivel del agua bajó tanto que dejó al descubierto los cimientos, las tumbas y el trazado urbano, e incluso algunas paredes que aún siguen en pie. Las ruinas de lo que parece ser la iglesia metodista de Bluffton han salido a flote como una silueta tan clara que resulta imposible no reconocerla. Este reencuentro de lo que fue abogado con el mundo exterior ocurre justo durante las peores sequías que este enorme embalse debía evitar. Los informes oficiales venden este sistema de lagos como un éxito total de turismo y abastecimiento. Pero claro, de los pueblos que sacrificaron bajo el agua, nadie se acuerda en sus folletos. Las familias expulsadas solo recibieron indemnizaciones ridículas, decididas de forma unilateral por el propio gobierno. Cero ayuda para reubicarse. Dejaron que los cementerios se inundaran y las comunidades religiosas simplemente desaparecieron. 3 generaciones de recuerdos, lazos vecinales y toda una historia compartida. Se dispersaron por pueblos vecinos y la comunidad jamás volvió a ser la misma. Estos proyectos de presas federales tenían un apoyo político inmenso y casi ninguna resistencia organizada. Las familias de agricultores del valle no tenían forma alguna de enfrentarse a una gigantesca autoridad del agua respaldada por el Estado. El acceso en bote al lago es público. Si las ruinas emergen por la sequía, técnicamente están en el fondo, bajo jurisdicción de la LCRA. Revisen el acceso antes de ir. Número 3. Long Point, Condado de Washington. Un asentamiento anglo pionero en Texas, fundado dentro de la primera colonia de Stephen F. Austin, entre los años 1820 y 1830. Una comunidad bastante activa. En la República de Texas tenían oficina de correos, comercios y vida social activa. Presentes en la Revolución Tejana, el tren de Houston y Texas Central avanzó.
por el condado de Washington en los 60, pero sin pasar jamás por Long Point. La comunidad decayó tras la guerra civil, desapareció por completo del mapa, dejó de existir como tal. Los asentamientos de Austin, incluido Long Point, se construyeron en tierras arrebatadas a los nativos Karankawa Tonkawa y otras tribus indígenas mediante la conversión de concesiones de tierras, políticas de la República y violencia directa. Long Point terminó borrado por el desvío del tren, mientras que los pueblos nativos fueron borrados por políticas coloniales. El mismo estado que celebra su revolución con una intensidad cultural sin igual, ha perdido el rastro físico de uno de los pueblos que la hicieron posible. Una comunidad que irónicamente se fundó sobre las cenizas de otros despojos anteriores. La Comisión Histórica del Condado de Washington es el mejor punto de partida para rastrear a Long Point. La Oficina de Tierras de Texas conserva los registros originales de concesión de tierras que le dieron vida legal al asentamiento. Número 2. Oil Springs, Condado de Nacogdoches, al este de Texas. En 1866, un hombre llamado Lynn T. Barrett perforó lo que los archivos estatales de Texas documentan como el primer pozo comercial exitoso de Texas y, según algunos registros, el primero de todo el país, ubicado exactamente en la comunidad de Oil Springs, en el condado de Nacogdoches. Eso es 35 años antes de Spindletop, mucho antes de lo oficial. No es un error. Así comienza la historia de la que nadie habla. El origen de una industria multimillonaria que la propia industria prefiere mantener en el olvido. La operación en Oil Springs fue limitada, muy limitada desde el inicio. La tecnología de 1866 extraía crudo, pero no podía procesarlo ni transportarlo a gran escala. Además, la reconstrucción frenó la economía. El pozo producía crudo, pero la industria simplemente no despegó. Cuando Spindletop estalló en Beaumont en 1901, cambió las reglas del juego. El hallazgo de Nacogdoches quedó completamente eclipsado por este gigante. Spindletop tenía la escala, el drama y el dinero para ser la leyenda. Contaba con el respaldo institucional para coronarse como el único origen oficial, mientras que Oil Springs solo tenía a Barrett y un pozo solitario de 1866. Su prioridad está clara, quedó registrada en los archivos de Texas. Pusieron una placa histórica e incluso hay una mención en el manual estatal, justo bajo el nombre de Lynn T. Barrett. Pero más allá de eso, casi nada se hizo para promover o preservar este lugar histórico. El sitio está en tierras privadas de madera, donde el denso bosque de Texas lo devora todo. De la operación original no queda casi nada. Quizás la placa conmemorativa aún pueda verse desde algún camino público cercano. Confirmen las rutas exactas en los registros del condado antes de aventurarse y nunca invadan propiedad privada forestal. Terrenos sin un permiso explícito. La pregunta aquí no es sutil. Texas es el estado más profundamente definido por el petróleo, incluyendo su economía, su política, su cultura y su propia mitología. El origen de esta industria no es un simple detalle histórico, es la historia del origen, de la identidad misma del estado. Los archivos estatales de Texas sitúan ese origen en Oil Springs en 1866. La industria petrolera prefirió Spindletop en 1901 porque tenía la escala perfecta para ser el mito fundacional. El pozo de Barrett llegó demasiado pronto, era muy pequeño y estaba tan poco conectado con el poder que quedó fuera. El primer pozo comercial de Texas y posiblemente de todo Estados Unidos. Está en los bosques del este, con una placa que casi nadie conoce, en tierras donde legalmente no se puede entrar. Propiedad de una industria que lleva más de un siglo celebrando su propia historia, sin haber incluido este sitio en sus celebraciones. Lo que Barrett extrajo en Oil Springs en 1866 era petróleo totalmente comercial. Lo que la industria petrolera produjo en Spindletop en 1901 fue simplemente un inicio mucho más conveniente. Los archivos del Estado aclaran perfectamente cuál fue primero. El mito del origen del petróleo deja igual de claro cuál prefiere, y estos dos hechos no se discuten. Simplemente están en habitaciones distintas, y la puerta entre ambas se ha mantenido bien cerrada. Número 1. Indianola, Condado de Calhoun, Bahía de Matagorda, a 30 millas de Victoria, por la Ruta 316. La segunda ciudad más grande de Texas tenía entre 5,000 y 6,000 habitantes en su apogeo de los años 1860 y 70. Era el puerto de entrada principal para los inmigrantes europeos del estado, el punto de llegada de los alemanes que iban rumbo a la región de Hill Country.
Fueron exactamente estos colonos quienes fundaron y poblaron las comunidades, que hoy celebran la herencia alemana de Hill Country, con festivales y turismo año tras año. Un gran puerto comercial que exportaba ganado e importaba mercancías generales, con hoteles, bancos y periódicos. Un tribunal e iglesias. Tenía la infraestructura completa de una gran ciudad costera del siglo XIX, recibiendo toda la inmigración europea que avanzaba hacia el interior del continente. En 1875, un fuerte huracán golpeó directamente Indianola, matando a unas 176 personas registradas, aunque las cifras de la época solían ser menores a las reales, destruyendo la mayor parte de la ciudad. Indianola se reconstruyó. En agosto de 1886, otro huracán devastador golpeó directo. Destruyó la ciudad casi por completo y un gran incendio posterior devoró lo poco que había quedado en pie. Tras este segundo golpe, se tomó la decisión de no volver a levantarla. Lo que quedaba en pie fue absorbido por el Golfo de México durante las décadas siguientes. Y aquí va lo que nadie te cuenta sobre por qué el olvido de Indianola fue tan absoluto. La ciudad ya era bastante vulnerable económicamente antes de ese segundo huracán. Las rutas del ferrocarril. En los años previos a 1886 ya desviaban el comercio hacia el interior. Los dos huracanes solo aceleraron un declive que la verdad ya era inevitable. No había ningún incentivo financiero para que los poderosos reconstruyeran un puerto que ya estaba cayendo. El clima. Lo que queda allí es un marcador histórico de Texas. Una estatua de René Robert Cavelier, señor de la Salle, el explorador francés que llegó a la costa tejana en 1685 y cuya colonia entera murió en pocos años. Un monumento irónico a una expedición colonial completamente fallida. Justo en el lugar de una ciudad destruida, una coincidencia extrañamente perfecta. Quedan restos de un faro y un cementerio medio erosionado y parcialmente trasladado, mantenido a duras penas por los historiadores locales del condado de Calhoun. El pueblo real ahora pertenece al Golfo, a terrenos privados o a ambos. No hay cimientos visibles, no queda ni una sola ruina. Solo hay agua de bahía, donde 5 a 6 mil personas levantaron una ciudad. Hoy muchos ni recuerdan el puerto por el que sus antepasados llegaron aquí. La que fue la segunda ciudad más grande de Texas definió la identidad de toda la región y luego fue borrada de tal forma que sus propios descendientes olvidaron su nombre. Puedes ver la placa y la estatua desde la autopista 316 frente al Golfo. La bahía luce tranquila e indiferente, ajena a los factores que destruyeron estos pueblos, decisiones corporativas, embalses del gobierno o el abandono total de pueblos. O simplemente por estorbar en la historia oficial. Y esto no termina en estos 13 casos. La costa del Golfo se sigue perdiendo. Los lagos de Highland siguen sepultando todo lo que quedó abajo. Este patrón de desaparición continúa activo. Estos 13 lugares son solo los que dejaron suficientes rastros para contarnos sobre embalses ferrocarriles y ambiciones corporativas. Nuevo México usó métodos muy diferentes, y algunos de los pueblos que sepultó eran más viejos que los propios Estados Unidos.